era muy joven, era como la juventud llegando al poder, ¿no? Y un montón de poetas llegando al poder, gente que era romántica, que había peleado con un gran heroísmo. Todo eso le dio una atmósfera a la revolución que es muy única. No fue muy única, no fue una revolución violenta que matara gente. O sea, después de la revolución hubo mucho perdón, no hubo paredón. O sea, fue una revolución muy humanista. Yo soy un individuo que soy factor en esa resolución. Yo hice lo que ellos ordenaron, saqué el somocismo de Nicaragua y yo tengo la fuerza moral de pedirle a los Estados americanos que cumplan con la resolución. Y quiero ya pronto elecciones libres en Nicaragua para nosotros medirnos también. El 17 de julio de 1979, Somoza abandonó el país y como resultado, la Guardia Nacional se desmoronó. El 18 de julio de 1979 surgió un vacío de poder y el 19 los sandinistas entraron en Managua ocupando ese vacío. Los comandantes militares que fueron entrenados en Cuba son los que manejan las armas ahora en Nicaragua. Pienso que Nicaragua, de no cumplirse la resolución de la Organización de Estados Americanos, serán responsables los 17 países que votaron en contra de nosotros de haber entronizado en Nicaragua. En 1979, el Frente Sandinista se hizo con el poder. Atención, Guardia Nacional. El general Anastasio Somoza ya se retiró del poder. El Estado Mayor de la Guardia Nacional ya se retiró del poder. La guerrilla entrenada, financiada y apoyada desde La Habana había triunfado. El modelo funcionaba, así que ¿por qué detenerse? En 1980, apenas un año más tarde del triunfo del Frente Sandinista, se fundó en El Salvador, por intermediación del mismísimo Fidel Castro, el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Queréis más señas de la influencia cubana? Este grupo, resultante de la fusión de 5 pequeños movimientos revolucionarios, se fundó formalmente ni más ni menos que en la mismísima Habana. ¿Qué os parece? Con el respaldo del régimen cubano, junto al nuevo gobierno nicaragüense y también de Moscú, por supuesto, el FMLN inició la lucha armada. Sus centros de entrenamiento se situaron en Cuba y en Nicaragua y, por supuesto, estos mismos países eran sus proveedores de armas y de todo lo que necesitaran. Como seguro os podéis imaginar, Estados Unidos no se quedó quieto, no estaba dispuesto a permitir otra victoria de La Habana, de tal forma que prestó su apoyo al gobierno salvadoreño. El resultado, 12 años de enfrentamientos que causaron más de 75.000 vidas perdidas, miles de desaparecidos y toda una ruina económica. No podemos hablar de guerrillas en Latinoamérica sin tener en cuenta el papel de Cuba. Sí, tal cual como lo escucháis. Con los años, Cuba se convirtió también en algo así como el promotor número 1, el promotor más importante de grupos guerrilleros en toda la región. El caso, amigos, es que el mito de la Revolución Cubana fue la mejor arenga para que miles de jóvenes idealistas, en muchos casos con buenas intenciones, contribuyeran a convertir la región en todo un avispero. Decenas de miles de personas de todo el mundo viajan a Nicaragua en los años 80. Solo de la entonces Alemania Occidental llegan 15.000 brigadistas. Yo me encuentro brigadistas que fueron y les cambió la vida. Fue una época, tal vez la época más linda de sus vidas, donde vivieron lo que es el idealismo más puro, ¿no? A mí me cambió la vida. O sea, yo no sería quien soy si no hubiera vivido la revolución. Y es así que Nicaragua se convierte en un polígono más de las superpotencias durante la Guerra Fría. Nicaragua, tú América Central, eres solamente un campo, un polígono de las superpotencias. Una grande noche oscura en la que 50.000 nicaragüenses perdieron la vida.
Ninguna revolución se ha cobrado proporcionalmente a su población más víctimas mortales. De esta forma, amigos, las probabilidades de la Unión Soviética de convertirse en el ganador de la Guerra Fría crecerían con fuerza. Cuba se convirtió en un centro de entrenamiento, financiación y suministro de equipos, armas, para los movimientos revolucionarios de todo el continente. Se convirtió en el mayor promotor de sublevaciones guerrilleras en Latinoamérica. Amigos, lo cierto es que la influencia de Cuba en la política latinoamericana de los últimos 60 años ha sido terrible. La Habana ha jugado un papel muy relevante a la hora de alimentar grupos guerrilleros y regímenes que ningún bien han hecho a Latinoamérica. Sí, lo sé, hay quien hoy sigue viendo a estos grupos con cierto romanticismo. Es un error, no hay hazañas ni mitos, la historia real, desgraciadamente, fue terrible. Tomen la educación y la cultura, y el resto se dará por añadidura. Antonio Gramsci. También promovieron una nueva estrategia conocida como marxismo cultural, y que, por cierto, hoy muchos ven por todas partes. ¿En qué consiste? Pues básicamente en utilizar la educación y la cultura para filtrar la ideología al conjunto de la ciudadanía. Nicaragua lleva más de 40 años siendo el tubo de ensayo de las experiencias totalitarias en el continente. I am not communist at all. ¡Viva Lenin! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la Unión Soviética! En el 91 la Unión Soviética desapareció. El efecto dominó se dejó sentir en toda Europa, desde Rusia hasta la Alemania del Este, y a su vez por todo el mundo se produjo una primavera. La caída del muro de Berlín lo que consigue es que Fidel Castro, que era como el gran caimán del Caribe, se quedase solo. El problema de que Cuba se quedase sola no era, o mejor dicho, que Fidel Castro se quedase solo, no era tanto un problema para él, sino como para toda la izquierda hispanoamericana. Se pierde la revolución en el 90. En Nicaragua sucede un hecho que hay que recordar y destacar porque es un precedente muy importante, el denominado Protocolo de Transición, que es un acuerdo para la transferencia del mando presidencial, pero en el que se ponen los aspectos principales que quería el dictador. Daniel Ortega dejó oficialmente la presidencia en el 90, pero finalmente nunca dejó el poder. Y eso lo vimos a raíz de los años de Violeta Chamorro, pero después del pacto, donde finalmente co-gobernaba. Gobernaba desde abajo, rehusando las palabras que usó. Se integró a la Alianza Convergencia Nacional, que impulsó el Partido Frente Sandinista. Entrega el poder ejecutivo, pero se queda con el control de un patrimonio de corrupción, de robo, de saqueo, y se queda con el control de las Fuerzas Armadas, que nunca fueron Fuerzas Armadas de la nación nicaragüense. Es decir, que las estructuras de presencia nunca se dejó. Como decía, lo más importante es resaltar nuestro modelo de apertura, de diálogo, alianza y consenso con el sector privado.